les va? Buenas noches. Nueva entrega de 40D Argentina en Democracia. El ciclo de Canal 10 en el que, a través de los hechos políticos, culturales y sociales más importantes, intentamos ver, intentamos asomarnos a los avances, a la ampliación de derechos o a las deudas que tiene esta democracia que supimos conseguir. Y justamente se cumplieron más de 4 décadas desde que fueron diagnosticados en 1981 y después en 1983 lo que se conocería como VIH, Virus de Inmunodeficiencia Humana. Epidemia de prejuicios, le llaman a algunos, porque en algún momento fue más dañino combatir los prejuicios, el estigma, que combatir al propio virus. Y justamente hoy queríamos asomarnos en lo que ocurrió en nuestro país y puntualmente en nuestra provincia. Los primeros casos, el escenario donde llegaron los primeros casos en 1986, el Hospital Rawson, un hospital referente en la cuestión infectología, o aquellas personas de la sociedad civil que recogieron el guante, que tomaron la posta y que se decidieron a trabajar para concientizar, para prevenir, para luchar contra eso que era muy, muy fuerte, los prejuicios y el estigma. Así que hoy hablamos de SIDA, hablamos de VIH aquí, en este ciclo de Canal 10. Comenzamos de esta manera. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. ...40D Argentina en Democracia se llama este ciclo y hemos querido abordar el tema del VIH, pero no solamente hablar de la cuestión de avances médicos o de lo que se consiguió a través de estos años en materia de avances científicos, sino abordar también la cuestión social, ver cómo fue en aquella época el surgimiento de los primeros casos aquí en nuestra provincia, lo que pesaba no solamente para quienes contraían el virus, sino también para los equipos médicos o los equipos de salud que atendían aquellos primeros casos o aquellos que se decidieron a concientizar y a luchar contra la negación, contra el estigma, contra la discriminación. Hugo Roland es médico infectólogo, gran trayectoria en la especialidad, es fundador del Programa Provincial de VIH. ¿Cómo estamos, Hugo? Gracias por venir. Buenas noches. Encantado de estar aquí. También lo tenemos por aquí a Daniel Tortosa, que es docente de la Facultad de Artes, activista por los derechos LGBTQ y más. ¿Cómo andamos, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Por favor. Y a Ignacio Aguirre, que es bioquímico y también fundador de ACES, Adolescentes contra el SIDA, en el año 92. ¿Es así, Ignacio? ¿Cómo 92. Andamos? Fui docente, por eso me permitió entrar en contacto con los chicos, ¿no? Y de ahí no paraste más. Bueno, Hugo, escuchaba, o por lo menos leía alguna entrevista que tenías hace poco y contabas un poco lo que era la primera llegada de los casos a ese lugar que fue el escenario de donde llegaron los primeros infectados de VIH. Voy a hacer un paralelo entre lo que vos contabas en 1986, cuando llegaban los primeros casos al Rawson, y lo que contaba el doctor Pedro Can en el Hospital Fernández, cuando llegaban también los primeros pacientes, a ver si podemos relacionar esto con lo que pasaba en nuestra provincia. Lo vemos y lo charlamos acá. A mí me tocó ver en el Hospital Fernández mi primer caso a mediados del año 1982, es decir, un año más tarde de la aparición de los primeros casos en Estados Unidos. El Hospital Fernández pasó a transformarse en un centro de referencia para la atención del HIV-Sida, cosa que sigue siendo hasta hoy. En el medio pasaron muchas cosas, tuvimos que enfrentarnos con escenarios de discriminación y
contrariamente a lo que alguna gente cree, no solamente los pacientes fueron discriminados, cosa que es un problema que al día de hoy tenemos que seguir combatiendo, por supuesto, sino que también los médicos que atendíamos HIV éramos de alguna manera y en forma jocosa calificados como la patota rosa. Nosotros tuvimos que pasar por circunstancias muy difíciles, como la prohibición de internar pacientes con HIV en el Hospital Fernández, por disposición en aquel momento de las autoridades del hospital y de la Secretaría de Salud, que además cuando los cuestionábamos se echaban la culpa unos a otros. Bueno, un referente de la lucha contra el SIDA en Argentina como el doctor Pedro Can. ¿Qué pasaba aquí en Córdoba? Y en Córdoba tiene la particularidad que existe el Hospital Rawson, que es un referente más allá de cualquier circunstancia política de contención para los silenciados y los excluidos. En el 86 contabas que llegó el primer caso de VIH, Bien, ¿puede ser? En el 85 nosotros asistimos primero a un paciente que tenía problemas de consumo de sustancias, que había sido internado en el neuropsiquiátrico y tuvo una complicación con las drogas, en fin, una toxicidad con los psicofármacos, y fue remitido al Hospital Rawson. Ese posteriormente dio positivo, pero no era HIV positivo. Después fue paciente nuestro hasta más allá del 2000. La cuestión del diagnóstico también era difícil. Muy difícil, ¿no? Era tardío, en fin. El primer caso efectivamente de SIDA, HIV-SIDA, fue el 26 de agosto de 1986. Un paciente que venía de Estados Unidos y que traía una neumonía que no conocíamos. Y bueno, y ahí hicimos el bautismo. Y en realidad la mayoría de los casos en estos primeros años los recibimos en febrero de 1987. 7 casos casi consecutivos, y donde ya más o menos se vislumbra el espectro de la epidemia. Hay todos autóctonos estos 7, hay hemofílicos, usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con hombres, un presidiario. Digamos que ahí ya más o menos se pintó la epidemia. Posteriormente, en el año 89, aparece la primera mujer, y ahí comienza también la epidemia pediátrica en nuestra provincia. Ya te voy a preguntar más adelante de eso, pero con la producción hemos ido preparando lo que eran las campañas para concientizar. Mira, tenemos una de las primeras, campaña nacional del año 91, como para ir viendo también e ir hablando con nuestros entrevistados acá, cuando, bueno, año 91, 10 años después de que aparecía el virus en Estados Unidos, de 8 años después de que era identificado, diagnosticado, y había un presidente en ese momento que, bueno, también se metía de lleno en esa campaña, tenía otras cuestiones políticas, digamos, de ganar popularidad y demás, y convocaba a los artistas para concientizar sobre el SIDA. Mirá, vemos esta pieza del año 91. Todos nos merecemos vivir mejor. Todos lo lograremos cuidándonos. Todos podemos dar y recibir amor. Luchemos con conciencia y sin temor. Todas las esperanzas a defender. No importa lo que sos. Todos los amigos a comprender. No importa que sos vos. Ofrece tu ayuda, que hay mucho por hacer y mucho por crecer y ganas de vencer. Vamos a transformar el planeta en sol. La vida llama a tu corazón. Vamos a transformar el planeta en sol. La vida llama a tu corazón.
Cuidarnos del SIDA no es un acto de dos, es una lucha de todos. Presidente del momento, Carlos Saúl Menem, encabezando esta campaña con los artistas más famosos. Después fueron cambiando, Daniel, las campañas de concientización, las vamos a recorrer, pero ¿qué recordás vos de aquella época? Porque, digo, tu lucha también se vincula con el tema de la discriminación. Yo conocí a uno de los primeros jóvenes que se muere en Buenos Aires, en 1982. Un arquitecto que había venido de Italia. Parecido a este que yo. Porque los primeros casos venían de afuera, porque Claro. se escuchaba, era como una cosa rara, era como, hay una peste que está matando a los putos, digamos, era eso, y era como, nosotros decíamos, es raro esto. O Bueno, que era de los a ver, negros en Daniel, las cárceles. había gente que sin sonrojarse decía era la peste que venía a salvarnos de los homosexuales, Sí, ¿no? sí, O sea, se dijo de todo. Se dijo de todo en ese No, momento. obvio, a ver, nos trataban con guantes, había bares donde no te podías sentar, lugares donde si se daban cuenta o eras medio maricón o algo, no te dejaban entrar directamente ni al cine, ni a los restaurantes, ni a los bares. Hubo toda una cosa que fue jodida, ¿sí? Agresiones en la calle. Que se En vez de gritarte marica o algo, te gritaban SIDA, ¿viste? Era. ¿Que se acrecenta con el tema de la aparición del SIDA? O sea, la discriminación hacia las personas homosexuales o no sé, de la comunidad trans, travesti, digo, ¿se acrecenta eso? Sí. O más todavía, A porque ver. se venía de un momento también A muy ver. complicado que era la dictadura, ¿no? No, a nosotros sí, igual se venía de antes. A ver, la persecución policial a los homosexuales, a lo que se llamaba los maricones, a lo que ahora sería esta diversidad y todo eso, porque te podían detener. Nosotros caíamos siempre en los calabozos, ¿no? Era una cuestión donde la policía, éramos un grupo donde éramos detenidos. O sea, por un lado estaba ese problema jurídico, que era ilegal, y por otro lado el problema psiquiátrico, éramos enfermos mentales y delincuentes. Eso es durante el siglo XX en la Argentina. Sí, tardó Bien. en cambiar bastante eso. Bien. Esa Imagínate, mirada. va a aparecer el SIDA, Claro. cuando todavía era una práctica común detenerte. Estamos hablando de los años 80. Quiero terminar con esto. Este arquitecto que conozco, ¿no? Y se agarró una gripe, y tenía una gripe, y de pronto la gripe, y fiebre, la cuestión que en un mes se muere. Y te salían manchas, entonces también estaba esa cosa de, che, mirá, tenés un granito ahí, ¿qué tendrás? ¿Viste? Empezó toda una cosa de pánico. Que también Fueron era por el unos años desconocimiento, bravos. ¿no? ¿Cómo? También hablaba mucho del desconocimiento que había sobre el Imagínate que tema, se ¿no? pensaba que se transmitía, te contagiaba porque usaba la misma toalla. Claro, totalmente. No se sabía. Bueno, en un poco yo he visto algunas cuestiones parecidas a lo que fue cuando empezó el COVID. Claro, sí. Fue como dije, es un mecanismo mirá, de volvimos epidemia. a ver cómo es no Un guarda mecanismo con colectivo de no epidemia. guarda con el otro. Claro, esta cosa colectiva Buscar también un culpable. que se entra en pánico. Ah, Y duró varios años, o sea, porque te digo, el primer caso fue en el 82. Después yo me acuerdo de ver una tapa de una revista Newsweek con el virus, donde ya ahí aparece el virus, que era un virus. claro. Pero el virus, a ver, también era como entre los homosexuales, los drogadictos, los negros. Claro. Era ahí. Y pasó también ese fenómeno particular en la Argentina, que era bueno, pero era de allá. Estaba en Estados Unidos, en Miami, en París, acá no va a llegar. Y encima le tocaba a los otros, abriendo comillas, ¿no? Y bueno, y después vino año 83, 85, 86. En el 90, 91 ya había un velorio por sábado. Claro. O sea, ahí ya hacíamos las campañas de colecta por el Rawson, porque además, a ver, sucede un fenómeno muy particular, que es, yo le digo el doble ahora, ¿no? Lo veo así. Hubo que hacer un doble coming out. O sea, en las familias, el hijo homosexual, además se enteraban los padres de que era homosexual porque tenía SIDA. Claro. Si no se enfermaba, no se recorría ese contaba, camino. digamos, claro. era eso. Se Exacto. enfermaba y la familia se enteraba de que tenía SIDA y que era homosexual. Generalmente la familia lo negaban y decían, no, tiene un cáncer, tiene hemofilia, nunca se decía la palabra. ¿Tá? Cualquiera de los dos estigmas era malísimo. Y era como... Para cierta y familia. muchas familias abandonaban, entonces en el Rawson se llenaba de gente
cuerpos tirados, abandonados, de gente joven que, bueno, viste, iban ahí a morir. Ya vamos a volver, Dani, porque quiero que me muestres también los reclamos que ustedes le hacían al Ministerio de Salud por el tratamiento, pero eso ya... Eso ya cuando aparecen los cócteles, eso ya... Ya más adelante, justamente, pero era años. para también el avance en la salud pública. Ignacio, ¿por qué empezás con ACES, Adolescentes contra el SIDA? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué te llama a empezar? En realidad, para mí el SIDA era una enfermedad que existía del otro lado del Atlántico o en el norte. Era patrimonio de minorías muy recortadas. En aquel momento el mayor número de personas muertas a causa de la enfermedad era en África, que esto también marca una crítica para toda la sociedad. Se tuvieron que enfermar 5 norteamericanos para que la ciencia despertara una enfermedad que se había llevado millones un montón de personas en África, exactamente. Y me tuvo que pasar a mí, un amigo mío de la adolescencia, abogado, padre de familia, un fenómeno de persona, de golpe y porrazo aparece con la enfermedad. Y fue un masazo. Y me puse a leer mucho porque tuve mucha curiosidad. Yo era docente de una escuela secundaria y hay algo que es lo que me conecta con el horror y me decide hablar. Mi hija tenía 5 años en ese momento y yo leo una frase que decía: en los años que vienen, Occidente asistirá a la africanización de la epidemia. Esto significa que se van a infectar, se van a enfermar y se van a morir, fundamentalmente mujeres que por ser muy jóvenes dejarán muchas de ellas niños huérfanos. Que era lo que venía pasando, vos decías, en África, en justamente. África. Claro, 30 años antes. Y en ese momento vino mi hija y dije, yo tengo que hacer algo para que cuando a esta dueña de mi más caro sentimiento, mi amor más grande, se le despierte el aborigen, no haya casos de SIDA en Jesús María. Mirá lo sesgado de mi mirada. Y entonces empecé a hablar con mis alumnos, yo tenía muy buena relación con ellos, y empezamos a hablar y a hablar y a hablar, no sabíamos qué hacer. Queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué hacer. ¿Te podés quedar ahí? Sí. ¿Y me contás después cómo descubrieron qué ¿Cómo no? hacer? Porque nos vamos a la primera pausa en 40 días Argentina en democracia y ya volvemos hablando de los temas que han pasado, de los tantos temas que han pasado en estas 4 décadas. Pausa, ya venimos.